El cielo se apagó una noche sin aviso. No fue un eclipse, ni una tormenta, ni siquiera una falla eléctrica. Simplemente, las estrellas dejaron de estar. Los científicos no encontraron explicación. Los satélites aún orbitaban, el sol salía y se ocultaba con normalidad, pero el firmamento, ese tapiz de fuego lejano que durante milenios había sido la brújula del hombre, se volvió un vacío sin profundidad. La humanidad sintió el silencio. Por primera vez, el universo parecía haber cerrado los ojos. En medio del desconcierto, en una estación de monitoreo astronómico en el desierto de Atacama, una señal fue detectada. Era un pulso. Lento. Regular. Perfectamente sincronizado con los latidos del corazón humano. Durante horas, los técnicos pensaron que se trataba de interferencia. Pero la señal no provenía de la Tierra, ni del sistema solar. Su origen era imposible, una coordenada fuera del mapa estelar conocido. La transmisión contenía un patrón, una secuencia de tonos que, al ser convertidos en imagen, mostraban una figura humanoide rodeada de luz. Y una voz. No temáis. Vengo de donde comienza la vida. El mensaje se repitió 3 veces, luego se apagó. A las pocas horas, los medios del mundo entero difundían la noticia. Algunos lo llamaron el mensajero, otros, el último testigo. Pero el nombre que prevaleció fue uno solo, el sabio de Orión. Su llegada no fue un evento visible. No descendió en una nave, ni hubo luces en el cielo. Simplemente, apareció. En la madrugada del tercer día, en una ciudad costera del sur de Chile, un pescador lo encontró caminando descalzo por la orilla del mar, con una túnica gris que brillaba débilmente bajo la luna. El hombre no dijo nada. Solo lo observó acercarse. El sabio se detuvo frente a él, con la mirada serena, los ojos de un azul que no existía en ningún espectro conocido. ¿Eres tú el primero en verme?, preguntó la voz, sin mover los labios. El pescador retrocedió, confundido. ¿Quién eres? Un viajero de las eras. La voz resonó directamente en su mente. Vengo a anunciar el final de la humanidad. El pescador cayó de rodillas, aterrado. ¿El final? Sí, pero también la esperanza. El viento del océano soplaba con una calma extraña, como si escuchara. El sabio levantó la vista hacia el horizonte negro y susurró. El tiempo se agotó. El mundo ha olvidado el lenguaje que lo mantenía vivo. El pescador tembló. ¿Qué lenguaje? El de la armonía, el que une pensamiento y creación. Lo perdieron cuando su miedo se volvió su Dios. El hombre intentó hablar, pero el sabio ya no lo miraba. Caminaba hacia la oscuridad, dejando huellas luminosas en la arena. Esa noche, las cámaras de seguridad del puerto captaron una silueta luminosa cruzando el muelle y desapareciendo en el mar. Las autoridades no supieron explicarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente, miles de personas en distintas partes del mundo comenzaron a soñar con la misma figura. Un ser de luz caminando sobre el agua. Y una voz que decía, aún hay tiempo. Los días siguientes fueron de confusión global. Los gobiernos intentaron censurar las transmisiones, pero la imagen del sabio de Orión se replicaba por todas partes, como si el mismo aire la llevara. En las pantallas, en los reflejos del agua, incluso en los sueños de los niños, su voz aparecía, suave y constante. Aún hay tiempo. En las calles, la gente comenzó a mirar al cielo con temor, esperando alguna señal que nunca llegaba. Las religiones se dividieron. Algunos lo proclamaron un ángel, un enviado divino. Otros, un impostor, un engaño cósmico. Los científicos, incapaces de encontrar una explicación, se refugiaron en el silencio. En medio del caos, una mujer llamada Alma Suárez,
astrofísica de la Universidad de Buenos Aires, descubrió algo. La frecuencia de la señal original no había cesado, solo había cambiado de forma. Ahora latía dentro del propio campo magnético de la Tierra. Aquella noche, mientras analizaba los datos, escuchó la voz del sabio directamente en su mente. Alma. Soltó el lápiz, paralizada. ¿Quién eres? Susurro. El que viene de donde empieza la vida. ¿Por qué me hablas? Porque has mirado sin miedo. La pantalla del monitor comenzó a brillar con un resplandor blanco, y de entre las ondas emergió la figura. No era una proyección. Era él, de pie, dentro de la habitación, rodeado por una luz que no emitía sombra. Alma retrocedia. ¿Qué quieres de mí? No deseo. Solo entrego. ¿Entregas qué? La advertencia. Y la esperanza. El sabio se acercó lentamente, sin tocar el suelo. Su voz sonaba como el eco del viento en una caverna. Vuestro mundo está muriendo no por la falta de aire, sino por la ausencia de conciencia. Habéis creado máquinas que piensan, pero habéis olvidado sentir. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no antes? Porque solo al borde del abismo se aprende a mirar hacia arriba. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. Luego, la luz se apagó. El sabio había desaparecido. Alma se quedó de pie, temblando. El monitor mostraba un solo símbolo en la pantalla, una espiral girando hacia el centro. Esa misma espiral comenzó a aparecer en distintas partes del mundo. Grabada en los campos, proyectada en el cielo, dibujada por niños sin explicación alguna. Los gobiernos intentaron ocultarlo, pero las imágenes se multiplicaban. Los océanos se volvieron inquietos. Las mareas cambiaron su ritmo natural. Algunos animales comenzaron a migrar hacia lugares desconocidos, siguiendo rutas invisibles. El sabio hablaba, pero ya no con palabras. Su mensaje vibraba dentro de las mentes que aún podían escucharlo. Recordad lo que sois. No carne. No metal. No frontera. Y muchos, al oírlo, lloraban sin saber por qué. En cuestión de semanas, un movimiento comenzó a surgir, los hijos del horizonte. Personas que afirmaban haber sentido la frecuencia del sabio en su interior. Se reunían en silencio, sin líderes ni banderas. No pedían nada, no exigían nada. Solo se sentaban juntos, en plazas, desiertos y montañas, mirando hacia el cielo vacío. Los gobiernos los temían. Las fuerzas militares comenzaron a disolver los encuentros. Pero cuanto más intentaban reprimirlos, más personas despertaban. El mundo, dividido entre los que oían la voz y los que la negaban, comenzó a fracturarse. Y una noche, mientras los cielos permanecían mudos, el sabio habló de nuevo, audible para todos los seres humanos al mismo tiempo, sin importar idioma ni distancia. Su voz llenó el aire, las ondas, la sangre. El final no es castigo, es nacimiento. Pero debéis elegir, ser la semilla o la sombra. Y entonces el cielo, por primera vez desde su apagón, se encendió. Una sola estrella brilló en medio del vacío. Y debajo de su luz, la humanidad entera contuvo el aliento. La luz de aquella estrella no era como las demás. No provenía de un punto fijo del firmamento, sino que parecía expandirse, respirando con un pulso suave, como si tuviera corazón. Cada destello coincidía con una vibración en el aire, una frecuencia que los instrumentos no podían registrar, pero que los cuerpos humanos sentían dentro del pecho. En las ciudades, las luces eléctricas parpadearon. Los relojes se detuvieron durante un instante. Los océanos parecieron contener su oleaje. Todo quedó suspendido en una calma imposible. Y entonces, desde la estrella, una línea de luz descendió hasta la tierra.
No fue un rayo ni una explosión. Fue una caída lenta, casi tierna, como el descenso de una lágrima en la oscuridad. Cayó sobre el desierto del Sáhara, en un punto donde ninguna civilización había dejado huellas durante siglos. El mundo entero lo vio. Los satélites enfocaron el punto exacto del impacto. Pero no hubo cráter, ni fuego, ni polvo. Solo un círculo perfecto de arena cristalizada, y en el centro, una figura arrodillada. El sabio había vuelto. Su forma parecía más humana ahora, aunque su piel emitía un resplandor sutil, como si la materia que lo componía recordara aún las estrellas. A su alrededor, el aire vibraba, y las dunas se curvaban levemente hacia él, como atraídas por su presencia. No habló por días. Miles de personas comenzaron a peregrinar hacia el lugar, cruzando el desierto con lo que podían cargar. Algunos morían en el camino, otros desaparecían bajo tormentas repentinas, pero aún así continuaban. Cuando el sabio finalmente abrió los ojos, el horizonte entero se iluminó. «No busquéis refugio en mí», dijo con una voz que no necesitaba sonido. «Yo no soy la salvación». Un hombre entre la multitud gritó. «Entonces, ¿por qué viniste?» El sabio levantó la mirada hacia el cielo. «Porque la esperanza no se siembra desde arriba. Se enciende desde dentro». La gente cayó de rodillas. Algunos lloraban. Otros gritaban su nombre. Pero él no los miraba, observaba el firmamento, como si esperara algo más allá del entendimiento humano. Alma llegó al tercer día. Su cuerpo estaba exhausto, los labios agrietados, pero su mente ardía con una claridad desconocida. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente a él. «Te busqué», dijo, apenas con voz. «No era necesario», respondió el sabio, sin moverse. «Tú ya estabas dentro del mensaje». «¿Qué significa eso?», preguntó ella. «Que la frecuencia que oyes no viene de mí, sino de tu propio origen». El aire comenzó a ondular. Una esfera de luz apareció entre ambos, flotando, girando lentamente, como un corazón suspendido. Dentro de ella, Alma vio imágenes, galaxias naciendo, civilizaciones extinguiéndose, mundos respirando. «Todo está conectado», susurró el sabio. «La humanidad no morirá, pero la forma humana sí». «¿Qué somos, entonces?» El eco de una semilla cósmica que olvidó su raíz. El viento se levantó, barriendo la arena. El sabio extendió la mano y tocó el hombro de Alma. En ese instante, una corriente de imágenes la atravesó, vio el nacimiento del universo, el canto de las estrellas, los océanos primordiales, y luego, la oscuridad. Cayó de rodillas, llorando. «¿Por qué mostrármelo?», gritó. «Porque en ti está la decisión». Alma lo miró, temblando. «Yo». «¿Por qué yo?». «Porque tú escuchaste cuando todos callaban. Y porque aún puedes enseñar a oír». Un rugido distante interrumpió la calma. Los aviones militares se aproximaban, surcando el cielo con estruendo. Los gobiernos habían decidido actuar. El sabio se levantó, su silueta expandiéndose con la luz. «Ellos aún no comprenden. Tienes que huir», dijo Alma. «No hay lugar a donde huir», respondió él. «La verdad no puede ser destruida». Los misiles fueron lanzados. El aire se encendió con fuego y metal. Pero antes de que tocaran el suelo, se detuvieron. Flotaban, inmóviles, a pocos metros del sabio, suspendidos en el aire. El tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, con un simple gesto, el sabio levantó la mano. Los misiles se deshicieron en polvo luminoso que ascendió al cielo como polvo de estrellas. El mundo entero lo presenció en transmisiones en vivo. El sabio miró a la multitud, luego al horizonte. «No vine a destruir», dijo.
Vine a recordaros lo que sois capaces de crear. La estrella sobre ellos comenzó a expandirse. Su luz se volvió dorada, luego blanca. El cielo entero ardía sin calor, solo con claridad. La gente gritaba, lloraba, abrazaba a desconocidos. Algunos cayeron al suelo, otros levantaron los brazos, como si aquella luz los perdonara. Y en medio de ese resplandor, el sabio se desvaneció. Solo quedó Alma, de pie en el centro del círculo, rodeada por miles de ojos que buscaban respuestas. Ella levantó la vista hacia la estrella, que ahora palpitaba más lentamente. No es el fin, susurró. Es el comienzo del recuerdo. Durante días, la humanidad entera habló del suceso en el desierto. Las transmisiones mostraban una y otra vez el instante en que los misiles se desintegraban, la luz que cubría el cielo, la desaparición del sabio. Pero ninguna cámara había podido registrar su rostro con claridad. En cada grabación, su figura aparecía difusa, temblorosa, como si el propio tiempo se negara a fijarlo en una imagen. En Buenos Aires, Alma regresó a su laboratorio. Los aparatos seguían encendidos, aunque nadie los había tocado. En las pantallas, una secuencia de números parpadeaba sin cesar. No era código binario, ni una fórmula conocida. Era ritmo, una respiración. Ella comprendió. La señal seguía viva. Encendió los altavoces y una vibración profunda llenó la sala. No era sonido, sino algo más primitivo, una resonancia que parecía emanar del interior de las cosas. Los objetos sobre la mesa comenzaron a moverse levemente, como si un pulso invisible los atravesara. Y de pronto, la voz volvió. Alma. Ella cerró los ojos. Pensé que habías desaparecido. No se puede desaparecer de lo que uno es. ¿Dónde estás? En todos los que recuerdan. ¿Qué debo hacer? Despertar a los demás. La vibración aumentó, y en la pantalla apareció una imagen, la Tierra vista desde el espacio, cubierta por miles de puntos de luz que se encendían y apagaban como neuronas. El planeta está vivo, susurró el sabio. Y vosotros sois su mente. Alma comprendió entonces lo que debía hacer. Viaja. Sin descanso, cruzó fronteras, habló en universidades, en templos, en calles. Su mensaje no era religión ni ciencia, era memoria. Cada pensamiento, cada emoción, es una frecuencia. Si todas vibran con miedo, el mundo enferma. Si vibran con amor, el mundo renace. Al principio, la llamaron loca. Luego, visionaria. Pronto, millones comenzaron a escucharla. No por sus palabras, sino porque algo dentro de ellos resonaba igual que aquella voz del desierto. Mientras tanto, la estrella seguía brillando en el cielo, cada noche más grande. Los telescopios mostraban que no era un cuerpo celeste, sino una estructura viva, una esfera luminosa que parecía acercarse lentamente a la Tierra. Los gobiernos entraron en pánico. Reuniones secretas, satélites militares, protocolos de defensa. Pero nada podía detener su avance. Y una madrugada, la estrella habló. No con palabras, sino con luz. Una oleada blanca recorrió el cielo de un extremo a otro. Todos los dispositivos electrónicos se apagaron al mismo tiempo. No hubo internet, ni televisión, ni electricidad. Solo silencio. La humanidad se detuvo. Entonces, cada persona sintió algo dentro de sí, una voz sin idioma, una emoción sin forma. Algunos cayeron de rodillas. Otros rieron. Otros lloraron sin saber por qué. Era la misma vibración que Alma había escuchado. El sabio había regresado, no en un cuerpo, sino en cada conciencia que aún podía recordar. En medio de la noche, Alma subió al techo del laboratorio. Miró el cielo. La esfera luminosa flotaba sobre el horizonte,
inmensa y serena. ¿Qué pasará ahora? Susurro. La voz respondió dentro de ella. Ahora, elegís. Un viento cálido recorrió la ciudad. Las luces comenzaron a encenderse, pero no por electricidad, brillaban por sí mismas, como si cada ventana, cada calle, cada corazón, emitiera una luz suave desde dentro. Desde el espacio, la Tierra se veía diferente, una esfera azul y dorada, respirando, viva. Y el sabio, allá donde la materia no tenía nombre, observaba. Su misión estaba cumplida. La humanidad había recordado que el fin nunca fue destrucción, fue renacimiento. Pasaron los años. La estrella, aunque seguía visible, ya no brillaba con la misma intensidad. Su luz había dejado de venir del cielo, ahora emanaba desde la tierra misma. La humanidad había cambiado. Las guerras cesaron, no por decretos, sino por cansancio. Las fronteras comenzaron a desdibujarse. Los viejos sistemas de poder colapsaron bajo su propio peso. Nadie los derribó, simplemente dejaron de tener sentido. Alma vivía retirada en una pequeña casa junto al mar, donde el horizonte era un espejo líquido. Había envejecido, pero sus ojos conservaban la misma claridad de aquella noche en el desierto. Cada atardecer, miraba el cielo y escuchaba. No con los oídos, sino con la memoria. Una tarde, mientras el sol se hundía lentamente, el aire cambió. El sonido del mar se detuvo, y una presencia familiar llenó el espacio. «Ha pasado mucho tiempo», dijo ella, sin miedo. «El tiempo solo es una sombra que el alma proyecta sobre la luz», respondió la voz. «Pensé que ya no volverías». Nunca me fui. Estuve en cada respiración, en cada mirada que aprendió a ver. Alma sonrió. Entonces, ¿ya terminó? Nada termina, Alma. Todo se transforma. Pero ahora, ¿estáis listos para cruzar el umbral? ¿El umbral? El salto de la mente hacia la conciencia, de la humanidad hacia la especie luminosa. Ella guardó silencio, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y qué pasará con la tierra? La tierra descansará. Su propósito fue cumplido, albergaros hasta recordar quiénes sois. El cielo comenzó a oscurecer. Las estrellas, que durante años habían permanecido mudas, volvieron a encenderse una a una, como si un velo invisible se levantara. Entre ellas, una constelación desconocida comenzó a brillar con fuerza. ¿Qué es eso? Preguntó Alma. El mapa de regreso. Un resplandor descendió del cielo, suave y cálido. No era la luz de la antigua estrella, sino una nueva energía, viva, palpitante. Cuando tocó la superficie del mar, el agua se volvió cristalina. Las olas se transformaron en columnas de luz que danzaban al ritmo de un pulso universal. Alma sintió como su cuerpo se aligeraba. La gravedad perdía fuerza. El aire vibraba con una melodía silenciosa. ¿Es esto morir? Susurró. No, Alma, dijo la voz. Es recordar. Su forma comenzó a desintegrarse en fragmentos de luz. Cada célula emitía un tono, y juntas formaban una sinfonía que el universo entero escuchó. En ese instante, miles de personas alrededor del planeta experimentaron lo mismo. Cuerpos brillando, disolviéndose en calma. No había miedo, solo comprensión. La humanidad ascendía, no hacia el cielo, sino hacia su interior infinito. Desde el espacio, la Tierra comenzó a cambiar de color. El azul se tornó dorado. Los océanos parecían espejos líquidos que reflejaban constelaciones nuevas. La voz del sabio resonó una última vez, no en palabras, sino en el alma de cada ser. Vuestro fin fue siempre vuestro principio. Y así, en un amanecer sin sol, la humanidad desapareció como un canto que se desvanece, dejando tras de sí una vibración eterna,
un suspiro cósmico grabado en la trama del universo. No hubo lamento, no hubo silencio, solo la armonía del recuerdo. El universo siguió su curso. Las galaxias giraban en silencio, los soles nacían y morían en el pulso eterno de la creación. Pero en un rincón remoto del cosmos, donde la luz tardaba milenios en llegar, algo nuevo comenzó a vibrar. Era una frecuencia distinta, suave, armoniosa, como el eco de una melodía antigua que se negaba a extinguirse. Los observadores de otras civilizaciones, seres hechos de energía, viajeros de dimensiones donde el tiempo era un recuerdo, la escucharon con asombro. Ha nacido una nueva conciencia, dijeron, y miraron hacia aquel pequeño punto dorado en la inmensidad, el lugar que alguna vez fue la Tierra. Ya no era un planeta, era un cristal suspendido, un corazón luminoso que latía en sincronía con el universo. Dentro de él, las almas humanas, ahora libres de forma, habitaban un espacio donde la memoria y la materia eran una sola cosa. Allí, Alma abrió los ojos. No tenía cuerpo, pero su conciencia brillaba con la misma claridad que el primer amanecer. Frente a ella, flotando entre la infinitud, estaba el sabio. «Lo lograste», dijo él. «No fui yo», respondió Alma. «Fuimos todos». El sabio sonrió. «Entonces ya comprendes». A su alrededor, miles de luces humanas flotaban en espirales de color. No había jerarquías, ni nombres, ni miedo. Solo una sinfonía de pensamiento puro. Cada chispa era una historia, una emoción, un recuerdo. Junta, formaban un coro cósmico. ¿Y ahora? Preguntó Alma. Ahora sois los guardianes del silencio, dijo el sabio. Custodiaréis la armonía hasta que otro mundo despierte. Ella lo observó. ¿Y tú? Mi camino sigue. Hay otros que necesitan recordar. La figura del sabio comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la misma luz que lo había traído. Antes de desaparecer, sus palabras resonaron una última vez. Donde haya olvido, seré semilla. Y se fue. Alma se quedó en medio de la inmensidad, contemplando el resplandor de aquel nuevo mundo. Las almas danzaban a su alrededor como polvo de estrellas. En ese instante comprendió que la humanidad no había sido un error, sino una etapa, un puente entre la materia y la conciencia. Cerró los ojos, aunque ya no los tenía, y se dejó fundir con todo lo que era. El cristal que alguna vez fue la Tierra emitió un último pulso de luz, expandiéndose más allá de las galaxias, tocando soles, lunas, nebulosas. Aquella onda viajaba con un solo mensaje, imposible de traducir, pero perfectamente claro para quien pudiera sentirlo. Recordar es existir. Y así, la melodía humana se unió al canto eterno del cosmos. No como una voz solitaria, sino como una nota indispensable en la sinfonía del todo.